Pero ¿cuál caos? El esperma sagrado, el ens seminis, como muy bien dice este Teofastro Lombardo de la obra Paracelso en el se halla el ens virtutis del fuego, de tal esperma metálico debe salir los cuerpos existenciales superiores del ser. Tiene 3 aspectos. 1. El original bruto que es el esperma en bruto. 2. El alma metálica de tal esperma, resultado de las transmutaciones sexuales. 3. Aquel esperma o aquel mercurio fecundado por el fuego, por el azufre, que es el fuego. Pero si le asignamos en términos de nuestra erudición contemporánea, es obvio que el esperma al transformarse en energía, pasa por muchos procesos, esa energía sube por los cordones de Ida y Pingala, es el segundo aspecto del esperma. Las corrientes solares y lunares de tal mercurio se fusiona con el fuego para subir por el canal medular espinal. Tenemos el tercer aspecto del mercurio, el mercurio fecundado por el azufre, creo que U10 me sepan comprender. Las secreciones sexuales en sí, piensen en ese vidrio, ese líquido flexible magia creadora subiendo por los cordones de la Ida y Pingala hasta el cerebro, ese es el segundo aspecto del mercurio. El tercer aspecto es el polo positivo y negativo del mercurio fusionando, mezclado en la base de la espina dorsal integrado con el fuego solar sagrado del Kundalini, subiendo por el canal medular espinal para abrir los 7 sellos del Apocalipsis de San Juan, he ahí el tercer aspecto del mercurio. Es obvio que ese tercer aspecto del mercurio debidamente fecundado por el azufre, que es el fuego, viene a dar origen a los cuerpos existenciales superiores del ser. El primer cuerpo que se forma con aquel mercurio fecundado por el azufre es el cuerpo astral, es un cuerpo maravilloso, normalmente se le dice cuerpo sideral. Son diversos los nombres que se le dan, ahora bien, tal cuerpo es exactamente una réplica del cuerpo físico, si alguien desencarnara después de haber creado el cuerpo astral. Podrá verse él en esa región con una personalidad inmortal, es decir, se ha creado una nueva personalidad de tipo inmortal, quien haya creado el cuerpo astral es inmortal en el mundo de las 24 leyes, es decir, en el mundo astral. Ya no es ese fantasma, ese espectro formado por agregados psíquicos es una criatura inmortal, alguien que después de muerto, está vivo y consciente en la región molecular, ya no es un insecto más común y corriente como todos, ya es algo que tiene cuerpo, es un vehículo que por lo tanto es inmortal, el cuerpo astral por ser superpoderoso hombre tiene también sangre, la sangre del cuerpo astral tiene su nombre. Así como nuestro cuerpo físico elabora su sangre mediante los alimentos que comemos y el agua que bebemos, también el cuerpo astral elabora su sangre, ¿y en qué forma la elabora? Sucede que los astros del sistema solar se mezclan y compenetran mutuamente, es inconfundible la astroquímica que existe, es extraordinaria, maravillosa, formidable. Las sustancias elaboradas por la astroquímica entran en nosotros a través de la respiración por medio de los poros, tales sustancias vienen a convertirse dentro del cuerpo astral en sangre, es decir, esa sangre de tal vehículo de tal instrumento es entonces el cuerpo astral, es un cuerpo maravilloso, carne que no viene de Adán, pero sí es un cuerpo de carne y huesos que tiene sangre, para su perfeccionamiento, para su nutrimento, para su desarrollo. Quien tiene su cuerpo astral puede usarlo, en la misma forma que nosotros sabemos que tenemos manos, porque las podemos usar, así también quien posee cuerpo sideral, el cuerpo astral puede ir a voluntad, viajar con él a través del espacio, atravesar un cristal de lado a lado sin romperlo ni mancharlo, etc. Una vez que nosotros hemos fabricado el cuerpo astral necesitamos fabricar el vehículo mental, es decir, desarrollar en nosotros la razón objetiva, durante el proceso sagrado del mercurio de la filosofía secreta, coagiele en la forma extraordinaria y maravillosa del cuerpo de la mente, uno viene a saber que ya posee el vehículo mental, uno viene a saber que en uno se ha desarrollado armoniosamente todo este proceso sagrado. Cuando puede usar tales vehículos, cuando puede viajar de esfera en esfera, cuando puede hacer estudios voluntarios en el mundo de la mente, así pues, es extraordinario el vehículo mental,
tal vehículo también necesita su sangre. Podría decir que la sustancia sanguínea del cuerpo mental tiene una octava más alta que la sangre que circula por las venas del cuerpo astral. Miren esto, mis caros hermanos, es muy importante. Cuando uno ya ha creado el cuerpo astral, resucitará en tal un desarrollo de hombre, se necesita crear una facultad, dijéramos, del ser, es decir, fabricar el cuerpo de la voluntad consciente, o en otros términos el cuerpo causal. Es obvio, quien posee la voluntad del ser ya no es víctima de las circunstancias. Puede determinar circunstancias a voluntad. Tal vehículo solo puede ser creado mediante el mercurio de la filosofía secreta. El vehículo de la voluntad consiste, es decir, la voluntad del ser, también tiene su sangre específica, definida, y esto es algo que debemos comprender. Estoy hablando de varios tipos de sangre. Primero que todo, la que circula por las venas del cuerpo astral. Estoy hablando de la sangre que circula por las venas del cuerpo de la razón objetiva. Más ahora he pasado a hablar de una sangre origen del cuerpo astral y del mental. Me refiero a la sangre del ser, que es diferente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el astral no es el ser, el mental no es el ser está más adentro. El alma humana sí es el ser. El alma espiritual es el ser, Atman es el ser. Estoy citando un nuevo tipo de sangre que hay que crear para nutrir al cuerpo de la voluntad sagrada o de la voluntad consciente, dijéramos, sangre que puede determinar o definir circunstancias. ¿Con qué se forma la sangre del ser? Con las emanaciones del sagrado sol absoluto. A través de esas emanaciones del sagrado absoluto solar a su cuerpo causal. ¿En qué forma podríamos atraer el sagrado absoluto? Sencillamente por medio de la contemplación, de la meditación y de la oración. Tal emanación se transforma en la sangre del cuerpo causal, la sangre del ser. Una vez que poseamos los cuerpos físicos, astral, mental, causal, o hablando en términos más esotéricos, una vez que hayamos creado el cuerpo astral, el vehículo de la razón objetiva y el cuerpo de la voluntad consciente, entonces ¿qué pasa? Podemos encajar que el principio anímico se procesa a sí mismo para convertirse en lo que llamaríamos el Hijo del Hombre. Se parecen por los rasgos físicos, pero si observamos en su conducta, en su forma de ser, encontramos que es diferente. El hombre no tiene nada en común con el mamífero intelectual. Eso es un poco duro, ¿verdad? Pensar en que todas las criaturas que pueblan el mundo son humanoides es la verdad. La misión específica que a mí se me ha conferido es crear hombres. Esta palabra suena aparentemente excéntrica, ¿verdad? Extraño, pero es la verdad, porque a este tipo de enseñanzas quien las sigue se convierte en hombre. Entonces estoy creando hombre y me queda la satisfacción de que he creado algunos ya y de que seguiré creando hombres. Me cuesta trabajo y a un individuo que abarque el conjunto de la enseñanza, debido al hecho de que está hipnotizado. Lo más grave es que no se da cuenta que está en estado de hipnosis. Eso es lo más grave. Ya yo les explicaba lo que ha sucedido con la conciencia. Desafortunadamente funciona, ahora con dos sistemas en vez de uno. Sucede que al emerger, como les decía en mi pasada cátedra, traemos todos los datos que necesitamos para convertirnos en hombre de verdad, pero nuestros padres, nuestros familiares, nuestro maestro en la escuela, nuestras amistades, están en un estado de inconsciencia que se proyecta en nuestra psiquis, todas las facciones del estado en que se halla, su falta de cultura, sus famosas primarias que no valen, su tan cacareada secundaria, cosas de dormidos, etc. Si estamos equivocados en la mente, en la memoria, con todo eso que nos enseñan nuestros padres, en la casa, los maestros en la escuela, nuestros amiguitos en la calle, etc. Además de crearnos una personalidad absurda, nos vamos desequilibrando con esos datos falsos de quien se halla en el estado de hipnosis de la real conciencia, hasta tal punto, que la real conciencia queda en un modo arrinconada, ya está subestimada. En ella se hallan, por ejemplo, los atributos de la fe auténtica, de la esperanza real y del amor legítimo, se halla la religión, la sabiduría, también aquellas partículas de dolor del Padre que está en secreto, que sufre por nuestros errores,
pero tales datos van quedando relegados, ya metidos en las profundidades, solo equivocadamente catalogado por los famosos psicólogos contemporáneos como subconsciencia, y algunos la definen como la infraconsciencia humana, tomando por real conciencia el resultado de todas las informaciones que hemos recibido durante nuestros primeros años. Se forma una conciencia artificiosa, falsa, que es la que cobra, la que saca, la que impone por todas partes. He ahí pues, mis caros hermanos, a una conciencia dividida en dos, conciencia auténtica y falsa conciencia, también como la conciencia de ese error a que daba la circulación de la sangre. Sabemos que el sistema de vasos sanguíneos durante el estado de vigilia da en una forma y en la del sueño en otra. Durante la vigilia se crean determinados vasos del sistema general que durante la noche se llaman otros vasos de ese sistema. Tales sistemas dan un total dividido en dos y con dos sistemas de circulación. Resultado todo de nuestro error, ha tenido la naturaleza misma que adaptarse a nuestros descabellos. Con perdón de aquí de nuestros hermanos que se dedican a la pedagogía, he tenido que hacerme a mí mismo la excepción. Voy a empezar por definir cuál era mi verdadera conciencia y cuál era la falsa. Tuve que empezar por desechar aquella falsa conciencia que había formado mis familiares, mis maestros de escuela, de colegio, mis alumnos, y ponía a flote mi auténtica conciencia, aquella que había regresado a los libros y que equivocadamente la llamaba subconsciencia. Eliminar la que había aprendido, la falsa conciencia que había formado durante la vida. Sacar a flote la auténtica conciencia, desechar la falsa. Es claro que ese trabajito ha sido tan difícil. Diríamos que el cuerpo de las impresiones que están depositadas en sí, aquellas que había recibido durante mi vida en el mundo sensorial. Es perdido saber que un sistema tal está dividido en dos sistemas de circulación. Es absurdo, ¿verdad? Así pues, hermanos, analicemos esto. Mas nos damos cuenta de la necesidad de convertirnos en hombres, y una vez convertidos en hombres, en legítimos, auténticos y verdaderos, tendremos que perfeccionar la parte superior del ser. En el mundo las gentes se alegran con el dinero, en las vanidades, pero nosotros no debemos alegrarnos con eso. Las alegrías no son para nosotros, deben ser las revaluaciones del ser. El ser es el ser y la razón de ser del ser es el mismo ser. El principio eterno femenino y su relación con él. Jesús particular. Ante todo se hace necesario recalcar un poco sobre el eterno femenino y disertar algo sobre nuestro Señor el Cristo. Anhelo que todos pongan atención. Ciertamente Dios Madre es el fundamento de esta gran creación. Nosotros necesitamos identificarnos cada vez más y más con el eterno femenino. Debemos ver en cada mujer la representación viva de ese femenino eterno. Obviamente la mujer nace para una santa predestinación, la cual es la de ser madre. Hasta una niña es la representación del eterno femenino, cualquier doncella es una madre en potencia. Si hacemos recordación de aquella que nos meció en la cuna y que nos alimentó con sus pesados pechos cuando éramos niños, encontramos un poema vivido muy íntimo, profundo, natural, de una simplicidad extraordinaria, de una grandeza que siempre pasa desapercibida para todos esos humanoides que tienen la conciencia dormida. Quiero que todos ustedes hagan conciencia de lo que es ese verso vivido, de esa melodía inefable del principio eterno femenino. Resulta demasiado compasiva la Gran Madre cuando nos brinda ese verso sin merecerlo, después que hemos sido perversos, que nos hemos arrastrado por el suelo de la tierra de vida en vida. Morimos y luego retornamos para ser mecidos en una cuna sin merecerlo, para ser amados por alguien que solo ve en nosotros una esperanza para ser conducidos por esa que es todo amor. Parece paradójico, no tendría explicación si no existiera el omnimisericordioso, el eterno Padre cósmico común, a Elohim, como dijeran los antiguos. Si retrocedemos un poquito más en el curso de los años, logramos mediante el despertar recordar a la madrecita que tuvimos en nuestra pasada existencia. Nos vemos allí otra vez en una delicia, llegan a nuestros oídos los arrullos de aquella que tiene la esperanza puesta en nosotros.